Ahora vamos a concluir. Algunos me mandaron las tareas y otros, como suele ocurrir, no mandaron ni una tarea, pero algunos la mandaron hoy día también y no alcancé a revisar o a incluirlas a lo que vamos a hacer acá, pero la idea era tener una mirada distinta de cómo se prepara una predicación. Vamos a enfocarnos más en la parte homilética. Recordemos que en estas lecciones hemos estado viendo exégesis, cuando analizamos el libro de la Biblia paso por paso, digamos, texto a texto. Hemos estado viendo hermenéutica, cuando aplicamos la Biblia, cuando tratamos de interpretar la Biblia, qué es lo que quiso decir. Y hoy día, la semana pasada y ahora estamos viendo algo de homilética, que es algunos principios básicos de homilética, cómo preparar un mensaje, una predicación. Este mismo principio se usa para preparar mensaje para célula, para la ofrenda, para dar testimonio. Este principio es muy básico y ayuda mucho para ordenar las ideas. Entonces, por eso le vamos a dedicar un poco más de tiempo hoy día, recordando que estamos en el proceso de estudio inductivo, que pasa por las tres partes: por observación, interpretación y aplicación. La observación es la exégesis, la interpretación, la hermenéutica, y la aplicación es la homilética. Entonces estamos pasando por los tres aspectos que se enseñan normalmente en algún seminario. Aquí lo estamos haciendo de forma práctica. Entonces, esto vimos la semana pasada, vimos cómo se aplica siempre las expresiones inspiradas por el Espíritu Santo, porque si no hay esa conexión al preparar un mensaje con el Espíritu Santo, entonces el mensaje puede convertirse en solo palabra o palabrería muchas veces. Es importante ver qué es lo que el Señor quiere decir del texto que estamos leyendo. Recordemos que estamos hoy ya concluyendo Primera de Pedro, capítulo 1. Hemos estudiado palabra a palabra el capítulo 1, nos hemos dado el tiempo para poder interpretarlo bien, analizarlo y conocerlo. A partir de ahora ustedes podrían ser expertos en Primera de Pedro capítulo 1 con todo lo que hemos ido desarrollando. Estamos viendo como ejemplo cómo se aplica el pasaje. Tomamos la semana pasada el texto de Primera de Pedro, hablamos de un título del sermón, porque así se ordena, son las partes del sermón, el objetivo, el primer punto, segundo punto, tercer punto, la introducción, obviamente, y la conclusión. Tomamos como ejemplo, y ustedes aportaron otros ejemplos en Primera de Pedro, tomando como base este texto, 1 Pedro 1, 18 y 19, considerando palabras claves, como es la vida absurda, preciosa sangre, cordero sin mancha, antes de la creación y últimos tiempos. Y ahí yo les presenté un bosquejo como para poder tener una idea. Les mostré la introducción y yo les daba un ejemplo de bosquejo: una herencia indeseada, un costo que no vale, un beneficio impagable. Con eso usted va desarrollando la idea de cómo presentar esta enseñanza de acuerdo al círculo en que se encuentra, una célula, una predicación desde el púlpito, una conversación, en fin, tiene las ideas mucho más ordenadas cuando va a conversarlo, cuando va a presentarlo. Esto ya lo desarrollamos, así que vamos a avanzar. Quiero llegar a revisar algunas de los bosquejos que me mandaron, que están bastante buenos. Acá, por ejemplo, no voy a dar los nombres de quienes los mandaron, pero si quieren identificarse en forma voluntaria, por mí no hay problema. Este me llegó, lo encontré bastante bueno. Vamos a hacer algún pequeño revisión homilética, cómo está. Aquí yo cambié, ¿ya? El texto dice, el título es Renacidos en Cristo. Renacido en Cristo. El título está bastante bueno, ¿ya? Está bastante bueno porque está la expresión, no la estoy borrando, la estoy tratando de subrayar. Está la expresión Cristo ahí, ya refiriéndose, ¿cierto?, a la obra, al Mesías, y la expresión renacidos llama la atención. No solamente en un círculo de iglesia, sino que cuando uno habla de renacer, te da la impresión de algo nuevo, algo original, algo que vuelve a comenzar.
Entonces, la idea completa del mensaje se da en estas dos palabras, renacidos en Cristo. Entonces, está bien el título acá. Donde le hice una pequeña ajuste, donde el objetivo, según la persona que lo puso acá, observa, o sea, saber, oye, que ahora no alcanzo a leerlo acá. Espera un poquito, voy a tratar de agrandarlo, no puedo. Saber que tenemos nueva vida mediante el sacrificio de Cristo. ¿Ya? Tratando de agrandarlo, se me fueron todas las correcciones. Saber que tenemos nueva vida mediante el sufrimiento del sacrificio de Cristo. Solo cambió un verbo, el verbo saber, porque cuando es uno el que quiere enseñarle a otro o mostrarle a otro, no soy yo el que quiere saber, ni el otro a lo mejor quiere saber. Entonces, ese verbo y saber da la impresión de que debo aprenderlo yo. Entonces, la idea acá es que yo estoy preparando algo para mostrarle a otro. Y por lo que sería, por ejemplo, eliminando la palabra saber, dar a conocer que tenemos nueva vida mediante el sacrificio de Cristo. Dar a conocer, porque yo ahora soy el que estoy mostrando, el que preparó el mensaje, o la que preparó el mensaje es la que está mostrándole a otro. Yo te estoy dando a conocer algo. No estoy sabiendo, o no, ambos no estamos, te estoy dando a conocer el mensaje de vida mediante el sacrificio de Cristo. Son solo tecnicismos, ya lo que le estoy hablando yo, pero sirve. Si logran tomar la idea, cuando uno prepara un objetivo, tiene que ser relacionado con un verbo activo hacia la otra persona, dar a conocer que tenemos nueva vida mediante el sacrificio de Cristo. Lo demás está súper bien. Si seguimos mirando, está bien eso. Aquí, en la introducción, fíjese lo que yo le hice a esta introducción para que le sirva a los demás. El sacrificio de Cristo en la cruz y su resurrección nos ha dado una nueva vida. ¿Ya? Entonces, cuando hace el punto aparte ahí, no me hace el vínculo con lo que viene después. Cuando yo leo un bosquejo de mensajes sin desarrollarlo, tiene que haber coherencia como una sola lectura entre la introducción, primer, segundo, tercer punto y la conclusión. Yo puedo leerlo como una sola cosa y los demás lo van a entender. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Le agregué unas palabritas para tratar de darle la conexión. Entonces quedaría así. El sacrificio de Cristo en la cruz y su resurrección nos ha dado una nueva vida, y agregué, sacándonos de un pasado de ignorancia, pagando un rescate invaluable y regalándonos una herencia indesmentible. Fíjese que yo solamente agregué esta palabra, sacándonos de. ¿Me entienden? Sacándonos de, y le agregué solamente los 3 puntos como un solo texto. Sacándonos de, a ver, esta es la palabra que yo agregué. Nada más. Y con eso yo uní un pasado, un rescate y una herencia. Entonces, al presentar el mensaje, queda todo vinculado. Queda la introducción vinculado con los siguientes puntos. No siempre es necesario nombrar los puntos en la introducción, pero sirve, si uno quiere, por ejemplo, el sacrificio de Cristo, hermanos, en la cruz y su resurrección nos ha dado una nueva vida, nos ha sacado de un pasado de ignorancia, pagó un rescate invaluable y nos ha regalado una herencia indesmentible. En primer lugar, voy a hablarle acerca del pasado de ignorancia. ¿Entiendes? Y ahí desarrolla ese punto. Y recordemos que el Señor nos sacó del pasado ignorante y pagó un rescate. ¿Ya? Pagó, esa es la otra palabra, se me había olvidado, y pagó un rescate invaluable y nos regaló, ya el tercer punto, una herencia indesmentible.
Entonces sí, hace coherencia. ¿Ya? Son conectores, va haciendo coherencia el texto. En la conclusión, por la sangre de Cristo fuimos redimidos, dice originalmente, para dejar otra muestra, dejar atrás nuestra antigua vida y vivir de acuerdo a lo que somos, linaje real. Yo solamente puse entre paréntesis ahí comprados, porque una persona que no conoce la jerga cristiana no sabe lo que es redimidos. Entonces, por eso, siempre que uno usa una palabra cristiana en un ambiente no cristiano, es importante o poner un sinónimo o definirla. Redimidos es comprado, pagar un rescate. Si estamos en ambiente cristiano, la conclusión está súper bien porque cualquiera lo va a entender con el concepto de redimido, sobre todo nosotros que hemos estado desarrollando harto el estudio de esas palabras. Entonces, bien por la introducción, bien el primer punto, muy bien los puntos a propósito, porque tiene total coherencia ya, las conexiones que hay acá. Un. Después está el verbo, pasado, rescate, herencia. Y la significancia, ignorancia, invaluable, indesmentible. Entonces eso está súper, está súper. ¿Ya? Y la conclusión, salvo ese detalle que yo le digo, que usar palabras muy cristianas en un ambiente de evangelización o una célula no es recomendable. Pero si está predicado, por ejemplo, el día domingo, está predicado para nosotros, solamente para la familia en la fe, está perfecto, no hay nada que hacerle. ¿Ya? ¿A alguien le sale alguna pregunta con esto? Si tienes que hacer una pregunta, puedes por el chat eh, eh, hacerla presente. Aquí vamos a poner el chat aquí al ladito por si acaso. ¿No? Seguimos. Otro ejemplo. Aquí el título es La redención de Jesús. ¿Ya? Ahí yo otra vez vuelvo a hacer la pregunta, porque depende a quién la vamos a presentar. Otra vez lo mismo, o sea, si la vamos a presentar a las personas dentro de la iglesia, aceptable. Si es para gente que va a escuchar y que no, que por lo general, que no es de iglesia, mejor explicar o poner otro verbo ahí en lugar de redención. ¿Ya? En el objetivo, lo mismo, la misma observación del anterior, que es el verbo. ¿Ya? El verbo. Dice el verbo reconocer la anticipada elección de Dios Padre ratificado por... Entonces, enseñar, puede ser enseñar a reconocer o enseñar la anticipada elección de Dios Padre ratificado por el servicio de su Hijo Jesús. Entonces, ¿por qué? Porque yo estoy enseñando, estoy dando a conocer. Esos son los verbos que se usan para los objetivos principalmente. En cuanto a los puntos, el primer punto, una vida absurda sin Cristo. Perfecto. El segundo dice, el precio pagado por Jesucristo. Y el tercero, una vida plena en Jesús. El segundo, yo le puse la interrogante, porque ¿cómo podríamos usar otra expresión que diga lo mismo, pero que genere más coherencia en las palabras? Porque tenemos una vida absurda sin Cristo, una vida plena en Jesús. Eso está perfecto. Pero el precio pagado por Jesucristo, aunque teológicamente lo entendemos lo que quiere decir, pero en la redacción, en el bosquejo, como que pierde coherencia. Entonces, si hay algún punto, alguna idea que se le ocurra para que haya la misma coherencia en los puntos. Una vida absurda sin Cristo, una vida plena en Jesús, que sería el último punto, y al medio, ¿qué podría ser? Si está usando podría ser a lo mejor un precio pagado por Jesucristo.
Aunque uno dice, no, pero es que el precio, porque Jesús pagó el precio. Está bien, ese énfasis puede darlo al momento de presentarlo, pero como bosquejo, para seguir la misma línea, puede cambiar una palabra por la otra, ¿no? O sea, uno, dos letras, un precio pagado por Jesucristo, o en lugar de el precio pagado por Jesús, y ahí te queda armónico, ordenadito. Ya estaba leyendo la pregunta y ya está respondida ya. Conclusión, otra vez solamente la observación acá. Está la conclusión, faltó la introducción, pero la conclusión está buena, solo que otra vez estas palabras, todo lo que es palabra, que son teológicas, redención, justificación, salvación, santificación, gracia, glorificación, todas esas palabras para nosotros son comunes, pero es bueno poder aclarárselas a las personas cuando las vamos a usar. ¿Ya? Así que aquí está muy bien esta conclusión. El género humano tiene la necesidad que se han abierto sus ojos para reconocer que el único modo universal de ser comprados por medio del pacto de Jesucristo es a través de lo que hizo Jesús, el Hijo de Dios, teniendo conocimiento de nuestra existencia desde mucho antes para abrir paso a una vida plena, llena de reales promesas para todo aquel que recibe y acepta la redención de Cristo. Entonces, la redención de Cristo se puede usar, como digo, y aclarando qué significa esa palabra. Seguimos. Tercer ejemplo. Rescate a precio de sangre. ¿Ya? Este título está muy bueno. Cuando ustedes pongan título a sus mensajes, a veces se dice, a veces no se dice el título, cuando uno lo presenta, pero tiene que pensar en un titular que sea un titular de diario, pero de los buenos, que ahora hay re poco, pero un titular de diario, más bien dicho, son muy buenos los titulares, en titular de una película, el título de un libro, así tienen que pensar, porque en esa palabra, ustedes tienen que, en esas 3 o 4 palabras que usan para el título, está resumido todo lo que quiere decir en el libro, o perdón, en el mensaje, en la predicación. Entonces ahí va el principio de cómo se prepara el título. Y acá se puede usar este título para muchas cosas, así que está bien bueno. El objetivo, reconocer el precio que se pagó en nuestro rescate. Solamente la observación, la misma, el verbo, como ven, todos cometemos a veces ese detalle, que se entiende lo que quiere decir el objetivo, pero para redactar el objetivo es importante hacerlo usando, como digo, los verbos dar a conocer, enseñar, clarificar, motivar. Pero reconocer no suena como un objetivo, sino como algo que ya es como saber, reconocer, saber. Esos verbos no cuadran con lo que se quiere hacer en una predicación. Ese es el punto, ¿ya? Pero eso se va, en la práctica, van a ir, hagan la práctica de hacer objetivos de mensaje, se van a dar cuenta que no es tan complicado cuando ya se empieza a aplicar. También la presentación acá, la introducción, está hecha pensando bien por el título, bien por la introducción. La introducción, si ustedes alcanzaran, no sé si alcanzan a leer, pero dice: si supieras que uno de tus hijos o algún familiar cercano ha sido secuestrado, ¿qué harías? Entonces, es una muy buena manera de entrar, porque la persona a quien le estás presentando, ya sea una célula, ya sea en la iglesia, en el templo, inmediatamente se pone en la posición y llama la atención. Así que está bueno, ha sido el caso de muchas personas. Sin embargo,
Para empezar, nunca supiste que estabas en peligro de muerte y tu familia tampoco. Probablemente se encontraban en la misma circunstancia que tú y ningún rescate valió tanto como el tuyo. Y le pasó a alguien que no conocías, pero siempre estuvo pendiente de ti. Entiendo que lo que quiere está generando la expectativa de decir, bueno, hay alguien que pagó un rescate altísimo por ti. Y ahí la persona dice, bueno, ¿quién pagó tal rescate? Y viene ahí el desarrollo. Entonces está bien presentado. Obviamente que hay que mejorar la redacción porque es una tarea que se hace rápido, pero hay detallitos. Un pasado, un rescate y un precio. ¿Se dan cuenta? O sea, eso también está bien porque hay coherencia en los 3 puntos. Si uno leyera todo junto, mire, pero siempre estuvo pendiente de ti. Hay un pasado, hay un rescate y hay un precio. Si uno lee todo junto, desde acá, ahí me fui. Uy, ahí está. ¿Tan sensible esta cosa? Ahí sí. Si yo leo todo junto, ahora sí. De acá, y voy leyendo, ahí, paso para allá, se me cambia, está muy sensible ya. Pero de acá, paso acá, paso acá y paso acá, entonces, pero siempre estuvo pendiente de ti, hay un pasado, un rescate y un precio. Entonces ahí hay coherencia. Después cuando se abre y se desarrolla, se mantiene la misma línea del discurso. ¿Ya? Y ahí estaría bien, por la conclusión, tú y yo vivíamos capturados en una vida pasada y ahí está la conclusión muy relacionada con lo que dijo al principio y con los puntos a desarrollar. Ahí están los 3 ejemplos. Si quieren mandarme, algunos me lo mandaron, como digo, hoy día en la mañana, no alcanzaba a ponerlos como ejemplo, pero si quieren mandármelo para algún experimento o otro durante esta semana, no se haga problema. En esto tiene que practicar, mandármelo, y yo se lo observo, le hago algunas observaciones para que lo vaya mejorando y así va practicando su mente y para desarrollar un mensaje. Es más fácil de lo que parece. Y ordenado, como decía yo la vez anterior, puedo no ocupar los tiempos que se indican, es decir, si te dan 5 minutos, 1 minuto, 10 minutos, 1 hora, si tienes las ideas bien ordenadas, puedes reducirlas a los tiempos que te dan. No, es que yo necesito más tiempo, no, sí. Es un sermón, es un mensaje, es en el tiempo que se está acotando, sobre todo ahora que estamos por Zoom, estamos más complicados con los tiempos. Entonces, vamos a ir a los últimos textos, terminando con ese punto, vamos a ir ahora a los últimos versículos que nos faltaban, porque ya para cerrar el primer capítulo y comenzar con el segundo. El versículo 20 dice, ya destinado. Estoy cambiando de tema, por si acaso. Salimos de la homilética, entramos ahora a la observación, la última observación de los últimos 5 versículos. ¿Ya? Para que no se pierdan. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes, y mediante el cual creéis en Dios, que Él le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre.
y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Aquí tenemos una repetición, prácticamente Pedro está escribiendo la conclusión de todo lo que desarrolló en el capítulo 1 y termina destacando de la salvación, ya lo que ya hemos desarrollado nosotros cuando decimos que antes de la fundación del mundo ya estaba preparada esta salvación, eso ya lo vimos, pero que se manifestó. ¿Por qué se me corre? Pero que se manifestó en los postreros tiempos. ¿Ya? ¿Por qué por los postreros tiempos? Según Pedro, porque el Señor esperaba que en ese tiempo se manifestara, en el tiempo de Pedro, el amor de Dios hacia las personas, que bueno, fue la máxima manifestación de amor, la muerte de Jesús en ese tiempo, en ese periodo. Ahora, mediante el cual creéis en Dios. ¿Ya? ¿Quién le resucitó de los muertos? Tema que ya hemos desarrollado, y le ha dado gloria, ya hablamos de la gloria, para vuestra fe y esperanza sean en Dios. También hablamos de fe y hablamos de esperanza. Habiendo purificado vuestras almas, por la obediencia. Entonces, aquí sí podemos responder esta pregunta. ¿Qué es lo que purifica nuestras almas? La obediencia a la verdad. ¿Qué significa la obediencia a la verdad? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, no es otra cosa que decir, ustedes han recibido a Cristo en sus corazones. Es otra forma de decirlo, Pedro. ¿Cómo se recibe y cómo se purifica nuestras almas? Mediante el Espíritu, que entra a morar, según Romanos 8, juntamente con nuestro espíritu. También lo desarrollamos, eso hicimos hasta un dibujito. Para el amor fraternal no fingido, es decir, ¿por qué entra el Espíritu en nosotros? Fíjense en esto que es importante. Según Pedro, el Espíritu entra a nosotros para tener un verdadero amor fraternal no fingido. ¿Ya? Y esto es súper fundamental porque la oración de Jesús es que todos fuésemos uno. Somos uno solamente si tenemos un amor fraternal no fingido. ¿Qué significa no fingido? Que no estamos pendientes de cómo se viste, de cómo habla, cuándo se cayó, cuándo se paró. No estamos pendientes de las cosas que le pasa al otro, sino que estamos preocupados de mantener la unidad, aunque al otro le pasen cosas. Por eso que nos habla y exhorta tanto sobre la gracia. El gran error, el gran detalle en general de las iglesias es cuando se preocupan tanto de cómo el otro hace una conducta cristiana, que se olvidan de lo que más importante, de que a pesar de que el otro a lo mejor no sea tan cristiano como yo, o no haga las cosas como yo creo que debe hacerlo, como la iglesia lo manda, como la iglesia lo indica, estamos tan preocupados del qué hace y cómo lo hace, que nos olvidamos de lo más importante, que es mantener la unidad con el amor entrañable de Jesús. Lo que está diciendo Pedro es que si Jesús realmente, su amor, mora en nosotros, su gracia nos sostiene, nosotros tenemos capacidad para mantener una muy buena relación con todas las personas, aunque no necesariamente pensemos todos igual. Amados unos a otros con entrañable corazón puro. La pureza del corazón la vamos a desarrollar un poquito más adelante, pero acá tiene que ver con conciencia limpia, con sana doctrina. Todo esto tiene que ver con el corazón puro. ¿Cómo se purifica el corazón? Solo con la sangre de Cristo. Por eso que dice, siendo renacidos, es decir, volvemos a nacer, pero ahora no de simiente, no hemos vuelto a nacer como la primera vez que nacimos por causa de una relación de un hombre con una mujer, sino que ahora de la relación del Espíritu Santo con mi espíritu. Ahí nazco otra vez. ¿Y cómo se activa esto? Mire qué interesante. Por la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? Según Juan, ahora Pedro se pone de acuerdo con Juan y dice que la palabra de Dios es el verbo. ¿Y quién es el verbo? El verbo es Dios.
y el verbo es Jesucristo. Entonces, nosotros nacemos de nuevo porque somos obedientes a la palabra del Señor, es decir, lo que Jesús experimentó para poder hacernos vida en nosotros. Entonces, la palabra de Dios no solo se refiere a la Biblia que está escrita, sino que se refiere al mismo Cristo que vive y permanece para siempre. Pero luego Pedro da esa inflexión para referirse al versículo 24, cuando dice: toda carne es como hierba, toda su gloria del hombre como flor de hierba, y la hierba se seca y la flor se cae. Pero dice más: la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es decir, la palabra se refiere a Jesús, pero también se refiere a la palabra escrita, que es donde nosotros debemos la mayor de las obediencias, ¿ya? A la palabra escrita nosotros le debemos obediencia, ¿ya? Esta palabra que permanece para siempre, nosotros le debemos obediencia, ¿ya? Ahí nosotros ya estamos cerrando cómo Pedro termina exaltando la palabra del Señor, y por eso que es tan importante. Acuérdense que comienza diciendo que los profetas en la antigüedad estudiaban minuciosamente la palabra para inquirir. Bueno, lo mismo está diciéndonos a nosotros ahora. Así como los profetas estudiaron la palabra, ustedes que recibieron el Evangelio deben también estudiar profundamente la palabra, ¿ya? Entonces ahí está la relación. Y con eso se cierra 1 Pedro 20:25. A ver cómo estamos de tiempo. Ya nos quedan unos minutos. En los 10 minutos que vienen voy a intentar ahora ir en el libro, dice paso a paso, no tiene que ver con el plan del ministro París. Parece que el ministro leyó mi libro y, buena idea, paso a paso, suena bonito, ¿ya? Entonces nosotros vamos paso a paso por la carta, ¿ya? Desde la página de... la tengo escrita acá. Página 36. Página 36. Ahora, que ya hemos leído, que ya hemos analizado, ya hemos preparado un par de mensajes respecto al texto de Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a ir paso a paso, tal como está en el libro, y usted se va a dar cuenta cómo se le ha abierto su mente para entender mejor, mucho mejor que la primera vez que leyó sin haberlo desarrollado. Entonces yo voy a ir casi solo leyendo. Los versículos 10 al 12 trata sobre el conocimiento de los profetas del Antiguo Testamento en torno a la salvación del Nuevo Testamento en Cristo. A través de los profetas, el Espíritu, comillas, revela 3 cosas a los creyentes de los versículos 11 al 12. El sufrimiento del Mesías, la gloria futura, y los profetas hablan sobre algo más allá de lo que sucedería en sus días. En los versículos 13 al 17 hay indicaciones para quienes gozan del linaje real, que no se puede ser un heredero pasivo, sino activo, para contrarrestar todas las estrategias del diablo. Versículo 13, ser disciplinado en sus mentes, ser sobrios en espíritu, tener esperanza en la gracia del final de los tiempos. El versículo 14 nos habla de ser activos, no conformarse a la antigua forma de pensar, ser santos. Versículo 17, actuar con la dignidad del Padre que tenemos. El versículo 22 nos invita a amar a los pares fervientemente. Y ahora vamos palabra por palabra para hacer el último resumen según el paso a paso. Voy a la página 38 de sus libros. Los profetas, como voceros de Dios para su propio tiempo, se ve prolongado por el poder divino. Estos instrumentos de Dios no siempre estaban conscientes del alcance futuro de sus profecías. En todo caso, los judíos consideran profetas a todos los escritores bíblicos, según Deuteronomio 18:18. Versículo 10, 1:10, la gracia reservada para ustedes, quizás sin saberlo, los profetas del Antiguo Testamento tenían algo de la revelación de la gracia de Dios
que se manifestaría posteriormente. También lo dice Jesús respecto de Abraham, y en Juan 8:56 y en Hebreos 11:13 también está esa expresión. Sin duda, los profetas del Antiguo Testamento no dimensionaban lo que, inspirados por el Espíritu de Dios, estaban declarando. Sobre todo, lo que implica la aplicación del amor de Dios en lo que llegaría a ser un nuevo pacto, según Jeremías 31. La intimidad espiritual de los profetas con Dios mismo les permitió vislumbrar la gracia divina que se enfoca en lo que Dios hace por sus hijos. La salvación es la mayor muestra de amor por parte de Dios hacia sus criaturas. Es por la salvación que tenemos acceso a una nueva identidad del linaje real. El versículo 2, Pedro describe la Trinidad actuando a favor de hacer posible entregar la herencia que es resguardada por el mismísimo Dios Padre, siendo el Espíritu Santo el encargado de introducirnos, guiarnos y potenciarnos en un proceso de santificación. Todo lo que es posible por medio de la sangre de Jesucristo, el Hijo. Seguidamente, quienes disfrutan del linaje real, igualmente deben sufrir por esa herencia. El versículo 1:12, capítulo 1:12 dice, les han anunciado lo que predicaran en el Evangelio. Pedro forma parte de un equipo de personas del linaje real que se proclaman las buenas nuevas. Además de Pedro, podemos considerar a Pablo u otros discípulos que se encargaron de hablar del privilegio de ser linaje real. Versículo 12 también. Por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Este modismo hebreo puede implicar que ya se estaba viviendo una nueva era que implica la justicia traída por la presencia del Espíritu Santo. El 12, cuando se refiere aún a los ángeles, considerados siervos involucrados en el ministerio entre Jehová y Moisés, especialmente en el monte de Sinaí, son siervos de Dios para los humanos, y el apóstol Pablo se refiere a los creyentes juzgando a los ángeles. Hay una relación del hombre con los ángeles. Anhelan contemplar estas cosas. Esta expresión es agacharse para ver, es intentar mirar. Dios se revela a sí mismo con el trato otorgado a la humanidad. Es decir, los ángeles se sorprenden de cómo Dios trata a la humanidad. Descubrimos en el versículo 13 la expresión por eso, en base a lo que estábamos diciendo anteriormente, para actuar con inteligencia. Esta es, digo yo, una metáfora que invita a no ser simples, sino profundos en estructurar los pensamientos que conllevan futuras acciones. Por eso que estamos ahora preparando mensajes y todo, sino que dejando la simpleza al estudiar, sino que profundizar más, ser más, peritos en esto. Pongan su esperanza completamente. Esta expresión en el versículo 13 es imperativo, involucra una decisión personal. No poner la mira en las cosas de la tierra, no depende de lo que ocurre alrededor, sino que donde tenemos puesta la esperanza, que es en Cristo, ¿cierto? Que además de enfocarse en la segunda venida, también hace referencia al firme y justo actuar de Dios. Es decir, nuestra esperanza, según este versículo, no está en lo que puede ocurrir en lo temporal, sino que en Él. Esa es una esperanza viva. El versículo 13 se refiere a la gracia que se dará cuando se revele Jesucristo. Saber que de Jesús, conocer la historia de la cruz, es claramente distinto a vivir la experiencia de la revelación de la cruz. O sea, yo puedo saber, pero no necesariamente lo puedo experimentar. Solo quienes han vivido la experiencia del Cristo, del nuevo nacimiento, también pueden asimilar el valor de vivir en la gracia de Dios. Esta revelación del Espíritu elimina la acusación, la culpa, y pone en su lugar paz, esperanza, confianza de que se saben del linaje real, nosotros. La gracia se experimenta en los 3 tiempos de la salvación. Por gracia fui salvo de la condenación del pecado, por gracia estoy siendo salvado del poder del pecado, y por gracia seré salvo de la presencia del pecado. También esta frase hace referencia a la segunda venida, es decir, nosotros ya hablamos acerca de esa claridad. Cuando habla de hijos obedientes, Pedro, descubrimos que ser del linaje real implica un privilegio extraordinario, dado que salimos del yugo de la esclavitud del pecado y nos convertimos en verdaderos hijos de Dios por medio de su gracia.
como hijo obediente, no os conforméis. Muchas veces la presión del medio, de las circunstancias, llevan a los verdaderos hijos a bajar sus revoluciones y tienden a resignarse a que las cosas no cambiarán, o también suelen acomodar su discurso y acción cediendo a la presión del tiempo y el lugar. Esto lo estamos viendo bastante nosotros hoy día. Muchas personas van cediendo a lo que el medio los presiona, y la Biblia nos dice acá que no debemos conformarnos a lo que el mundo nos presenta, no podemos tranquilizarnos con eso. Sigue el versículo 14, a los malos deseos, no os conforméis a los malos deseos que tenían antes de cuando vivían en la ignorancia. De manera clara, Pedro hace referencia a que quienes no han dado el paso para ser linaje real, viven en ignorancia, tal cual todos vivíamos antes de conocer a Jesucristo. El versículo 15, que ya lo estudiamos, dice así, ¿no? Que así como aquel que os llamó es santo, así también sé vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Lo desglosamos. Aquel que nos llamó, nuestro llamado para ser parte del linaje real, proviene del mismo Dios para hacernos parte de su familia espiritual, y una de sus características es que Él es santo. Así que nosotros debemos ser santos, estando en su presencia, caminando a su luz. Debe haber una decisión personal, mantenernos en santidad, agradar a Dios, a quien nos adoptó. La santidad es la ropa especial que visten los que tienen linaje real. El versículo 16 dice, sed santos porque yo soy santo. Esta reiteración de Pedro invita a cada uno del linaje real a asumir la responsabilidad personal de su propia santidad. El carácter santo de Dios nos obliga a parecernos a Él en santidad. Hacemos una pregunta: ¿cómo puedo ayudar a mi propia santidad? El devocional personal, como ya lo hemos repetido. Avanzamos, página 42, el versículo 17. Habla de invocar al Padre, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno. Vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos a beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó, glorificó, de modo que su fe y esperanza están puestas en Dios. El versículo 17, desglosado, si invocáis como Padre, esta condicionante habla de ser dignos de la posición que Él nos da, de ser dignos de ser llamados linaje real. Y nuevamente Pedro enfoca la calidad del Hijo de Dios en la responsabilidad personal, haciendo alusión a que cada uno será juzgado por la propia obra, lo que además nos quita la posición de jueces hacia el comportamiento de los demás. Puesto que por ley espiritual cada uno cosechará siempre la misma semilla que siembra. O sea, si yo juzgo a otro, yo también seré juzgado. Conducidos con temor, el tiempo de vuestra peregrinación, destaca Pedro reiterar a la iglesia, a los del linaje real, que este tiempo, este mundo y todo lo que este mundo ofrece es solo temporal. Por eso reitera a los del linaje real que nos olvidemos que somos extranjeros, que no olvidemos que somos extranjeros, que debemos mantener el comportamiento conforme al temor respetuoso que debemos a nuestro Padre Celestial y no a lo que el mundo nos indica. El versículo 18 dice que fuimos redimidos en nuestra manera de vivir. Pedro reitera que así como vivir sin Cristo es vivir en ignorancia, ahora expresa que lo que heredamos de nuestros padres terrenales es vacío, mientras nos recuerda que fuimos comprados a un alto precio. Heredar de nuestros padres en un tiempo en donde la imagen, la preparación académica y el poder adquisitivo es un determinante para las personas terrenales. Para Pedro, este tipo de herencia no tiene valor real alguno, pues todo es temporal. Es decir, estudio, trabajo, dinero, lo que nos puedan heredar, no tiene valor alguno para Pedro, porque lo más importante es lo eterno. El versículo 19, según Pedro, comprado por la sangre como de un cordero, se destacan dos cosas. Primero, el valor de nuestra identidad
le costó la más grande humillación al legítimo y unigénito Hijo de Dios. Y en segundo lugar, la imagen del Cordero, el profundo significado de esta muerte que llega a cumplir con todo lo requerido para aplicar perdón a mis faltas, a nuestras faltas. El versículo 19 dice que está el Cordero sin mancha y sin defecto. Es la metáfora del sistema sacrificial, lo que también vimos largamente de cómo se sacrificaba el Cordero. El versículo 20 dice que porque Él estaba preparado de antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes, Dios omnisciente prepara de antemano una forma de recuperar la humanidad perdida en el pecado. Es decir, Dios lo ha tenido todo perfectamente ordenado. La expresión es que le resucitó y glorificó. La resurrección de Jesús también es muestra de que Dios el Padre acepta el sacrificio de su propio Hijo como Cordero y por tanto ser perdonados es por la activación de su gracia, que naturalmente no depende de nosotros. Ser linaje real es solo depende de Dios, es por su gracia. De modo, dice Pedro, que su fe y esperanza están puestas en Dios. Y ahora Pedro direcciona claramente hacia dónde debemos mirar. Con todo lo explicado, nuestra fe no puede estar en nuestra capacidad de ser buenos, sino en Dios y en Jesucristo, quienes activan su gracia para hacernos del linaje real. Terminamos los versículos 22 al 25, que ya los leí, y el comentario es que quienes somos del linaje real, recibimos de Dios su palabra, las indicaciones del comportamiento que corresponde estar a la altura de la familia a la que pertenecemos. La obediencia a la palabra es, en nuestro ministerio, el fundamento básico del nuevo creyente. Pedro lo corrobora y confirma que ir obedeciendo a la palabra es un proceso de purificación. ¿Ya? Cuando dice Pedro tiene un amor sincero por sus hermanos, y ámense de todo corazón, Pedro usa la expresión filadelfos, que es amor filial, pero también usa la palabra ágape, que es el amor incondicional. En el contexto de la purificación, a mayor pureza, más amor, más limpio. Más puro soy yo, amo con más pureza. Sin confusiones, sin sospechas, amor de familia, pero perfeccionado en el amor de Dios. Vamos terminando. Habla del nuevo nacimiento en el versículo 23. Nacer de nuevo no es un cambio, es todo nuevo. El apóstol Pedro hace énfasis en este importante concepto. Somos nueva criatura, hemos nacido de nuevo, todo es nuevo. La comparación es completamente necesaria. Nuestro cuerpo físico se deteriora y termina en muerte, pero el nacimiento espiritual es una vez y nunca se va a corromper, nunca se terminará, es imperecedero. Esa es la principal diferencia entre ser o no ser linaje real. La palabra del Dios viviente, lo que leíamos recién, el ingrediente clave de quién es linaje real es su sustento por medio de la palabra. En tiempos de tanta confusión, hay diversas profecías, hay diversos ministerios, con énfasis en aspectos mediáticos, místicos. Se hace necesario recordar que el punto de encuentro eterno y seguro con nuestro Padre Celestial es su palabra, la Biblia entera. Pedro afirma a sus dichos sobre la palabra usada las citas que originalmente se referían a Israel, pero Pedro amplía su significado hacia la iglesia cuando dice porque todo mortal es como la hierba, se refería a Israel en el Antiguo Testamento, pero Pedro dice eso también aplica a nosotros. Y en las dos palabras griegas para palabra o para mensaje, el logos y el rema, el logos es entendida como la palabra escrita, mientras el rema se entiende como la palabra revelada y aplicada al momento en que se lee el logos, para la persona o grupo y tiempo específico. Uniendo estas dos palabras, podemos entender cómo una palabra escrita hace tantos miles de años se hace viva y práctica para el día a día de ahora, ¿cierto? Y por la eternidad. Y con eso ya hemos terminado el comentario de todo el capítulo 1, palabra por palabra, lo hemos desarrollado, hemos hecho la exégesis, hemos hecho hermenéutica y hemos terminado con la homilética. Y así estamos terminando esta clase
del día de hoy. Voy a abrir los micrófonos. Sí, gracias, Abueli, gracias por... Tengo mi hincha ahí, ¿cierto? Gracias por... mis fans, ahí está. La fan de la Sarita, la fan mía también. Gracias. Voy a abrir el micrófono para